Hola, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición del programa Sofi y la gente. Para el día de hoy me gustaría proponerles un tema que nos afecta a todos como sociedad, como comunidad, y justamente sería hablar también de los jóvenes y las nuevas adicciones a Internet, a la red, y cómo esto va generando problemas, cómo también tiene ventajas, cómo también tiene desventajas, justamente el uso o el abuso de Internet. También para el segundo bloque vamos a tener con nosotros a una profesional sobre el tema, a una profesora de secundario de tecnología, que nos va a hablar más o menos sobre este tema. Tenemos un tema bastante particular, y es justamente hablar de los jóvenes y las nuevas adicciones. ¿Pero adicciones en qué sentido? Adicciones químicas no estamos hablando de sustancias, sino estamos hablando justamente de ciertos comportamientos, ciertos patrones que están marcados por una necesidad del sujeto. Podemos decir que este tipo de adicciones presentan 6 características para ser definidos como tal, es decir, para poder ser definidos como una adicción. En palabras del psicólogo Goodman, podemos decir que se tratan de 6 pasos, de 6 procesos que nos van a permitir identificar si estamos o no siendo adictos de una conducta o de una sustancia. Y empecemos por el primero. El primero sería la saliencia. La saliencia se refiere a cuando una actividad se convierte en la más importante de la vida del sujeto. Luego pasaríamos a la modificación del humor. ¿Qué implicaría esto? Bueno, la modificación del humor implica que para lograr resultados justamente sobre el humor, es decir, estar de ánimo tranquilo, relajado, distendido, se necesita una cantidad determinada de horas o no de ese producto. Es decir, que si no tenemos ese producto, vamos a estar mucho más irritables, perturbados, nerviosos, etc. Por otro lado, tenemos el tercer ítem, que sería la tolerancia. ¿Qué implicaría la tolerancia? Bueno, la tolerancia básicamente implicaría un incremento en las horas o en la cantidad o en la dosis, podemos decir, del consumo o de la actividad que nos está volviendo adictos. Es decir, si estamos hablando justamente de Internet, podemos decir que la tolerancia tiene que ver con la incrementación de horas que necesitaríamos estar en Internet. Al principio, a lo mejor con 2 horas nos bastaba, y cada vez se va haciendo mucho más y se entra en este círculo vicioso, ¿no? Podríamos decirlo por decirlo de alguna manera. Por otro lado, tenemos el síndrome de abstinencia. ¿Qué implica esto? Bueno, el síndrome de abstinencia es justamente que uno necesita realmente esa sustancia o esa conducta, y que si por algún motivo se interrumpe o no se siente, o no, por algún motivo no la puede tener, siente que le falta algo, no se siente completo, no se siente feliz, y también, como decíamos, vuelven a haber cambios de humor. Por otro lado se da el conflicto. ¿El conflicto con quién? Generalmente el conflicto con los pares, o el conflicto con los padres, o el conflicto con, no sé, con los subordinados. Es decir, se da un conflicto en las relaciones interpersonales, donde los vínculos ya no son lo que eran, se van desgastando y no se sienten justamente tan cómodos, ¿no? Y por último, tenemos la recaída. La recaída implica que esa adicción se vuelve mucho menos controlable, es decir, se vuelve incontrolable, y la gente vuelve y vuelve y vuelve a caer en este círculo vicioso. Por otro lado, podemos decir que hoy en día Internet ha ido ocupando espacios que antes estaban confinados o destinados a la casa, a la familia, a los amigos, a los clubs, a los gimnasios. Y hoy en día es curioso que los chicos por ahí prefieren estar más tiempo frente a una computadora o frente a un televisor y no haciendo actividades que son mucho más placenteras
o muchos mejores para su cuerpo, ¿no? Recordemos también que las cifras de incremento de Internet y el aumento de la obesidad tienen un poco de relación, porque justamente al estar tantas horas sentados, tantas horas en una mala posición, la columna también se ve afectada, los huesos por ahí no se terminan de desarrollar, a nivel intelectual por ahí puede ser muy perjudicial, dependiendo también del tipo de contenidos que vean estos niños o estos jóvenes en la red. Por otro lado, también podemos decir que hay una serie de características o una serie de preguntas que me gustaría leerles, sobre todo para tener en cuenta si es que uno tiene o no tiene realmente una adicción a Internet. Por ejemplo, la primera sería, ¿te sientes preocupado con Internet? Es decir, ¿tienes pensamientos acerca de la última conexión o anticipas la próxima sesión? Otro ítem sería, ¿sientes la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo de uso de Internet para satisfacer o para lograr la misma sensación de antes? ¿Ha hecho repetidamente esfuerzos para controlar el uso de Internet? ¿Se ha sentido inquieto, malhumorado, deprimido si no puede acceder justamente a su conexión? ¿Se queda más tiempo conectado del que inicialmente había pensado? ¿Ha perdido o ha puesto en peligro alguna relación significativa en su vida, algún trabajo, alguna oportunidad por preferir estar conectado? ¿Ha mentido a algún miembro de su familia sobre el tiempo o a su terapeuta sobre el tiempo que pasa en la red? Y por último, ¿usa Internet como un medio para evadirse de los problemas? Bueno, a mí me gustaría que nos queden estas reflexiones en el aire, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a un corte y a continuación volvemos con una profesora que nos va a hablar, que nos va a contar desde su punto de vista qué sería para ella Internet y más o menos si es algo positivo o algo negativo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y espérennos que ya volvemos. Seguimos acá en este segundo bloque de Sofi y la gente. Con nosotros tenemos a Sandra Gordillo. Hola Sandra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias por la invitación. Ella es profesora de tecnología de la Escuela Técnica República de la India. Bueno Sandra, a mí me gustaría, retomando un poco el tema anterior, que nos comentes por ahí qué te parece que son las TICs para vos y cómo, si es que ayudan a los chicos a la investigación, a los trabajos, o si es que en realidad los vuelve más perezosos, ¿no? Que muchas veces es el reclamo de los padres. Bueno, mira, desde mi punto de vista como profesora, bueno, actualmente estoy trabajando en una escuela técnica. Ajá. Y bueno, se trabaja bastante con las TICs. Para los que no saben, ¿qué serían las TICs? Bueno, las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación, Uh-huh. que en la actualidad han invadido nuestra vida. Ya desde hace varias décadas que se han metido en nuestras vidas y las vemos cotidianamente a nuestro alrededor, claro. en donde trabajamos, en donde vivimos. Y bueno, y más en una escuela técnica, con la que yo estoy trabajando, que si bien hay algunos docentes que todavía les cuesta, ¿no? Implementar estas tecnologías. Sobre todo los más mayorcitos, ¿no? Los más mayorcitos, exactamente, les cuesta bastante. Y a los chicos no tanto, porque bueno, ellos están todo el tiempo con las computadoras y eso, pero bueno, en sí, trabajar con las tecnologías no es tan complicado, digamos, con los chicos, porque ellos están más adaptados que nosotros. Claro, son nativos informáticos, como les llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo en relación a eso te quería preguntar, si vos por ahí sentís que hay alguna brecha entre los chicos con escasos recursos y los otros chicos en cuanto a nivel tecnológico, en cuanto a desenvolvimiento con las computadoras y esto, más o menos. Mira, si bien como yo te decía, estas TICs han invadido nuestra vida, existe aún una brecha en cuanto al acceso económico. Por ahí hay chicos que no tienen todavía ese acceso en sí porque estructuralmente no poseen, por ejemplo, una máquina o no pueden ir a un ciber, por ejemplo, claro, a acceder a Internet. Por ahí culturalmente como que no tiene tampoco el acceso. Pero bueno, si vamos
Hoy en día el gobierno nos había entregado las máquinas Las y eso, claro. las netbooks. Tampoco, digamos, fue para mí un impacto muy positivo, porque solamente se entregaron las máquinas y no se hizo una capacitación, por ejemplo, a los docentes. Se hablaba de hacer un piso tecnológico, pero todavía estamos en la espera de eso. O sea que hay mucha gente que tiene por ahí la máquina, pero no sabe cómo usarla, ¿no? Sabe cómo usarla. En la escuela son pocos los docentes que la utilizan en sí para trabajar dentro del aula, porque no saben por ahí o se resisten muchas veces a Claro, y qué lástima, usar. porque realmente es una herramienta muy rica, ¿no? Sí. Es una cosa que te puede aportar mucho, tanto como profesor como alumno. Sí, si bien hay muchos que dicen que tiene un impacto negativo el uso de las TICs, pero también todo depende de cómo nosotros la vamos a usar. Claro. Y bueno, en este caso, los chicos solamente la utilizan para entrar a internet, para entrar al Facebook, o ver videos y ese tipo de cosas. Para redes sociales, nada más. No hay un apoyo al docente en cuanto a la capacitación de cómo implementarla dentro del aula, de cómo la podrían usar. No hay una capacitación. Claro. Y realmente es una lástima, porque en realidad es una gran herramienta que puede brindar muchas cosas si se la usa justamente, como vos decís, con la adecuada capacitación. Y por ahí otra cosa, ¿nos podrías explicar más o menos qué sería la alfabetización digital? Y bueno, esto llevaría a lo mismo que estamos hablando. Y todo, por ejemplo, comenzaríamos desde cómo alfabetizar al docente, porque como te decía, cuesta muchísimo inculcarle al docente que es una herramienta que le favorece al aprendizaje mismo del alumno, cómo enseñarle. Muchas veces ellos lo ven como que, bueno, entrar en internet es perjudicial para el alumno, claro, pero no lo ven como algo positivo, y eso cuesta, digamos. Y vos particularmente en tus clases, ¿cómo te manejás? ¿Recurrís a los manuales, recurrís a los diccionarios, o básicamente les decís a tus alumnos que investiguen todo en internet? No, mira, yo como estoy en taller, yo les hago hacer, es más práctica que otra cosa, ¿viste? El tema del taller. Entonces, yo por ahí hago que hagan un trabajo y me utilicen alguna herramienta de informática. Claro. Por ejemplo, hacer un blog. Y entonces en el blog ellos me van colocando todos los trabajitos que van haciendo. Entonces realizo una mezcla entre lo que es la informática en sí y el trabajo del taller. Mira qué importante, es como que mezclas los contenidos, digamos. Sí. No me vuelco el 100% a lo que es las TICs, ni tampoco por ahí mucho al taller, aunque es importante, ¿no es cierto?, en la escuela técnica trabajar muchísimo con el taller. Por supuesto. Pero sí, siempre tratando de que vean ellos en las TICs no solamente una red social, sino también una herramienta que a ellos les va a servir. Que les va a servir para el futuro, porque en realidad hoy en día las empresas, hay un montón de cosas que se van manejando, ¿no? Exactamente. Mediante la tecnología. Sí. Todo el campo de la producción, en lo económico, en lo social, en todo están metidas las TICs y no hay forma de escaparles a ellas. Y no, así que hay que nativizarse. Sí. Bueno, con esa reflexión nos quedamos. Muchas gracias por haber estado acá, por haber compartido con nosotros. Así que esperamos tenerte pronto. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos están mirando en casa. Gracias.